Bueno, hola a todos, ¿cómo estamos? Acá estamos en el My Seller Podcast, donde más conciencia son más ingresos y hoy tenemos acá un invitado de lujo. No solamente conocido él por su libro que es bastante aclamado y apoyado a bastantes emprendedores como yo en sus inicios, Bueno, Bonito y Carito, y con ustedes David Gómez acá en el My Seller Podcast. David, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo estás? Yo feliz acá de compartir con toda la comunidad, hermano. Más conciencia, más ingresos, me parece chévere la filosofía, tal Sí, cual. sí, sí, total. Y bueno, como arrancando, y yo quiero primero agradecerte porque yo creo que en algún momento cuando inicié como emprendedor, donde uno está iniciando y no sabe nada sobre los negocios o incluso vender, llegó pues este libro pues enseñando mucho sobre diferenciación y queriendo como entrar un poco, ¿qué te llevó a meterte como a volverte el experto o una persona que se enfocó en, oiga, no vender por precio, sino diferenciarse? ¿Qué te llevó como a entrar en ese mundo de, como en tu parte personal? ¿Cómo terminaste ahí metido? Yo creo que pasa mucho en la vida, Alex, que son esos detonantes que le rayan a uno la cabeza y dice, esto no puede ser. A Sí, mí sí, sí. siempre, históricamente, me había afectado mucho como la opresión de ciertos clientes frente a ciertos empresarios, especialmente, por ejemplo, en las artesanías, en las que uno ve a la señora haciendo los canastos con el niñito ahí en los pies, no sé qué, y la clienta llega y le pregunta cuánto cuesta, ella le dice cuesta 100 y la señora le dice, pues tengo 50. Yo con eso no puedo. Yo dije definitivamente esto no puede ser. Luego, digamos, en mi familia, y mi gran inspiración para todo este tema fue mi abuela. Mi primer emprendimiento fue a los 17 años. Vendía pasteles que ella hacía en la universidad y todas mis tías y bordaba la otra, vendía tamales, etcétera. Vi mucha empresa en mi entorno en la medida de los años y veía lo difícil que es para un empresario ganar dinero, tener un negocio próspero, seguir Total, total. adelante, no estar pues con el agua al cuello todo el día. Y esta presión continua de los clientes era insoportable en muchos casos. Y si algo me daba cuenta, siendo testigo de primera mano, Alex, es que el vendedor no sabía cómo responderle a un cliente cuando le decía, por ejemplo, hablo comillas, el otro es lo mismo y más barato. Hay que Y darle ahí quedaban, como, ok, le bajo. O, y si llevo dos, ¿a cómo me sale? ¿No? Como si fuera volumen. O cuánto y por qué tan caro. Es decir, todas estas frases manidas que tenemos célebres, que no se en nuestra cuenta. América Latina, de las infames tres veces que digo, pues tenía a mucha gente arrodillada. Y la verdad, yo que tengo una cultura muy social, digamos, y por mi formación jesuita de muchos años y tengo otros ruidos, siempre he sido muy como de causas, como de decir, venga, yo vamos a defender al que está enredado. Eh, y eso fue lo que pasó. Trabajé 15 años en el mundo corporativo. Es decir, esta causa no arrancó desde el comienzo. Primero, digamos, tuve mucha experiencia en multinacionales, en ventas, en marketing. Conocí mejores prácticas de muchas cosas muy chéveres. Y ya después, hace 14 años que arranqué con esto, dije, esta va a ser mi cruzada. Va a ser realmente empoderar, darle herramientas a la gente, darle argumentos de cómo puede correr la raya un poquito con el comprador y decirle, venga, que es que esto es win-win, ¿no? Esto es un tema que tiene que ser próspero para ambos, pero mucha gente no sabía qué hacer y sobre todo cuando uno tiene escasez de ventas. La gente le arranca el omoplato al que le ofrezca lo que sea, porque tenés un tema de necesidad. Entonces, se convirtió un poco en mi gran cruzada, Alex, de cómo le enseñamos a las personas algunas herramientas sencillas, ridículamente prácticas, que de ahí mi estilo un poco coloquial y hasta desparpajado incluso, pero es porque quiero que la gente me entienda, quiero que la gente lo adopte, quiero que la gente realmente lo vea como una filosofía. Entonces, de ahí nació y de ahí nació toda esta cruzada por la venta digna. Como, y me parece algo muy interesante porque hace poco tomé un taller contigo de cómo escribir un libro de negocios y como también ver toda esa transformación oiga, realmente uno lo práctico, lo simple es lo que al final las personas buscan, como algo que no sea por allá arriba, sino que dentro de los libros que he visto y podido leer tuyos, me he dado cuenta que es algo ridículamente práctico, o sea, como lo más bajado, lo más coloquial, lo más, oiga, implementelo e inícielo a hacer. Y por esto yo quiero preguntarte algo. Sé que ahorita estás como muy enfocado por todo lo que ha venido, como también en que la venta no solamente es vender y cerrar una persona, sino también mantenerla en el tiempo contigo.
Entonces, desde Claro, tu perspectiva, y incluso antes de tener esta entrevista contigo, hablaba con mi comunidad como, oiga, ¿qué preguntas les gustaría que pudiera traerle a David en estos temas de cómo poder, como mantener esos clientes con nosotros, esas personas, de una manera diferente? Porque muchas veces ahí el juego de un negocio no solamente es ay, adquirirlos, sino, venga, manténgalos en el tiempo, un pensamiento más largo plazista, incluso de más sostenible. Si claro. es una persona que nos está escuchando en este momento y tú tuvieses que escoger tres dentro de bastantes cosas que sé que sabes, que tú dijeras, vea hermano, usted si hace estas tres, yo le digo que va a poder tener una relación mucho más cercana, mucho más sostenible en el tiempo con sus clientes, ¿cuáles podrían decirme que serían estas? Me voy a devolver un poquito para dar contexto frente a esto, De Alex, una. y es, efectivamente, el punto de fondo es ese, que más importante que la venta es la recurrencia y la razón es muy sencilla. Conseguir clientes nuevos todos los días es muy desgastante, no es muy efectivo, es muy costoso y la mayoría de negocios no tenemos la capacidad porque no tenemos esa cantera permanentemente llena como para uno decir, a ver, cómpreme. Entonces se vuelve mucho más eficiente, sencillo y rentable venderle al que uno ya conoce. Desde ahí que cuando uno ya logra este primer sí, es esta primera venta o estas conexión, pues obviamente continuarla para que siga generando ingresos, ya el costo fijo de adquisición se está amortizando de ahí en adelante. Entonces, digamos que financieramente, por llamarlo así, es mejor negocio que el cliente vuelva y vuelva y vuelva y me mande amigos y me mande referidos que yo estar todo el día atrayendo gente que no me conoce, ofreciéndole muchas cosas que seguramente me va a exigir para poder trasladarse de marca, por ejemplo. Entonces, primero, eso es para explicar por qué la recurrencia es importante y por qué es lo que nos va a dar más dinero y nos va a dar mucha más prosperidad porque requiere menos esfuerzo con el mismo tiempo y podemos generar mejores resultados. Frente a eso, decíamos, ¿cómo logra uno realmente que la gente vuelva? Que la gente se vuelva recurrente, cliente fiel, leal y que además nos recomiende, que es la esencia del último libro, Contigo hasta la muerte, y es, primero, o digamos una condición sine qua non, como sí o sí, que lo que uno le venda funcione, que cumpla con su objetivo, que yo sé que suena obvio, pero en muchos casos no llegamos hasta allá, Sí, donde uno total, dice, total. claro, digamos que hay unos productos donde uno diría es que el compromiso es bajo porque yo vendo cupcakes. Entonces, como yo vendo cupcakes, pues que el cupcake sea rico, que la gente no se intoxique, pues perfecto. Con lo cual Que digo, la bien, gente coma y no bien, se muera. correcto, digamos, Sí, 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 cumplimos sí. bien, ¿no? Pero es un poco más allá. Si la gente lo está comprando para dar un regalo, por ejemplo, la expectativa de la persona es quedar súper bien. De ahí tan importante el empaque, que lo entreguemos a tiempo, la tarjeta perfectamente diseñada, todos los colaterales, porque el objetivo, el éxito del cliente, en este caso tan transaccional, es quedar bien. Entonces, cuando uno piensa para atrás y dice, venga, yo no vendo cupcakes, yo quiero hacer que la gente quede bien cuando regala mis cupcakes, ¿qué más le agrego para que ese objetivo se cumpla? Entonces nos pone a pensar completamente diferentes. Eso tiene que ver con, y un ejemplo muy tradicional, que, no sé, si uno arranca clases de guitarra, pues uno quisiera aprender a tocar guitarra, ¿no? La promesa es esa, la expectativa es esa. No siempre todo el mundo aprende a tocar guitarra o cualquier instrumento. Y en muchos casos yo estoy claro que es por culpa del alumno, porque uno no hace la tarea, porque uno no estudia o porque no se motiva, porque digamos tú quieres es aprender a tocar Pink Floyd, me fascina. Chan, pero pues uno arranca primero por la escala pentatónica, entonces dice, uy, pero es que la escala pentatónica está como gallo, güey. Entonces uno ahí como que se va medio menguando y el objetivo se pone en riesgo. Cuando uno piensa entonces que esta primera condición para cultivar clientes de por vida, frente a las tips que me decías, lo primero es garantice que lo que uno está realmente entregando cumple el objetivo del cliente. No es que sea un buen producto, eso se da por sentado. Es qué más está buscando la gente, cuál es ese objetivo último. Que el que Total. quiere aprender inglés, aprende inglés. Segundo es no perderse del radar, mantener una relación de largo plazo. Y me voy al extremo opuesto. No todos los servicios o productos son de largo plazo. Habrá gente que me puede decir, pero es que mi venta es transaccional. Sí, Tome, chao, chao. te vi maní, ¿no? Yo, y te lo pongo así, el extremo, vendo piña en la esquina, en un puesto, en la calle. ¿Cómo me vas a exigir que yo construya relaciones con alguien si quien me compra es un transeúnte? Digo, perfecto. Primero, puede que ese transeúnte siempre pase por allí porque va para su trabajo, con lo cual quiere decir que tienes la Qué posibilidad recurrencia este de transeúnte. recurrencia. Total. Pero asumamos que no, asumamos que trabaja en otro lado de la ciudad, que estaba ese día de chiripa por allí y te compró, perfecto. En ese caso que es muy extremo, obviamente puede que no vuelva a comprar, pero sí crea uno una buena impresión.
que si algún día se repite un paso por esa misma esquina, puede que te reconozca, puede que sepa tu nombre, puede que haya tenido una pequeña conversación, puede que te refiera, puede que le converse a la persona con la que estuvo a decirle, mira, con él charlamos súper chévere la otra Este es vez. el de las piñas. Claro, y me estoy yendo obviamente, Alex, a un extremo Sí, infinito. sí, 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 De sí. ahí para acá, para todos aplica, desde el taxista hasta el que vende un producto una única vez, hasta el, como está en el libro, el hostal que recibe turistas internacionales que nunca van a volver. Para esos productos de compra única, la recurrencia se llama referidos. Entonces, cuando uno habla de permanecer en el tiempo, no necesariamente la recurrencia en la compra, en todos los casos, se va a dar por el mismo cliente. Puede que Sí. sí, puede que los cupcakes, puede que la señora vuelva y efectivamente me compre y el día de mañana ya para hacer un evento en su casa y después para el corporativo y luego para la amiga y luego para ella, etcétera. Pero la otra es que si no es la misma persona, la recurrencia la va a seguir generando los amigos de ella, vía referidos. Entonces, primero decíamos que lo que uno entrega funcione, pero funcione no en términos de que cumple, sino qué está buscando el cliente, a ver cómo más le ayudo para resolver eso que está buscando. En Segundo, esa primera parte que acabas de decir, yo, de hecho, ayer estaba con un cliente y en un momento como que ya estábamos en ese proceso ya de toma de decisión. Y la ajá, persona como que una parte me dice, tengo miedo, porque es que ya he tomado bastantes mentorías, programas, etcétera, y he invertido cantidades X, Z, Y no he obtenido esas promesas que me han dado. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta que muchas veces eso que es lo que la gente viene y paga, no lo obtiene al final y empieza a generar una falta de certeza con probablemente tú que sí haces bien las cosas y ahí entonces empiezan uno a tener como a trabajar objeciones o garantías, etcétera, para que la persona baje ese nivel de falta de seguridad que muchas veces ha podido vivir en el mercado. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Y es a todos los que nos están escuchando, la mejor forma de tener recurrencia es lo que promete, cúmplalo. Y tal cual. Es sobreprometer decir, también tenga cuidado, ¿no? Porque una vez puede empezar como a sobreprometer y yo le hago y tal, y uno mismo no se da cuenta. se Y sigue detiene. siendo, sí, ese como ese exceso de sobreprometer, después la persona se va a acordar y te va a decir y va a llegar. Como venga, usted me dijo esto, ¿qué? Y bueno, Y eso es entonces claro. vamos por ese segundo que me parece que ya estamos como Y en... solo, solo para complementar eso, Alex, el establecer la expectativa correcta, lo que acabas de decir, y es cumplir el objetivo del cliente significa que cumpla lo que el cliente estaba esperando. Ahora, ¿qué estaba esperando? Depende de lo que yo le dije que esperara, ¿no? Que si yo he sido sobreprometedor, pues estamos en problemas porque seguramente no la va a lograr y el resultado no se va a dar y estamos creando un detractor a futuro. Pero si realmente uno establece desde el comienzo con honestidad y transparencia, mire, lo mío sirve para esto, no sirve para esto, el alcance va a llegar hasta acá en esta fase, más adelante haremos más vainas, pero que la gente tenga claro qué esperar. Y ojo, no está mal en decirle, no va a alcanzar el nirvana, va a llegar a esto, pero te aseguro que esto es más grande que lo que tenía. Y el cliente quiere eso. Entonces, a veces uno presumiendo que el cliente está buscando la solución perfecta o la fórmula mágica, va uno más allá de lo que debería ser. Entonces, creo que si tenemos transparencia y establecemos la expectativa correcta, el resultado, porque ya lo conoce que espera, seguramente se va a dar. Si el resultado se da, la gente vuelve y la gente te recomienda. Es como el médico. Si uno va, le funcionó la terapia, el tratamiento, el procedimiento, etcétera, perfecto. Pero si no, pues usted qué va a decir, no, yo fui allá y no me funcionó. Chao, pescado. No, Segundo decíamos, dime, sí. total, total. Vamos Segundo, por el segundo. decíamos lo de permanecer en el tiempo, ¿no? Construir relaciones. Sí. Y nos poníamos en un caso extremo de ventas transaccionales, donde uno dice, aquí no aplica construir relaciones. Y estoy de acuerdo. Hay negocios que son simplemente tun, tun, chao, chao, ¿no? De hecho, hay clientes que no quieren construir relaciones, que te dicen, mire, perfecto, pero yo no quiero que me siga escribiendo ni me mande correos de carajada, nada, Oye, chao. hablando de esa parte de generación de relaciones, tú que has podido experimentar, de pronto podemos entregar algo que cada uno le ha funcionado para todos los que nos están escuchando o viendo, y es que te ha ayudado a ti a generar buenas relaciones con tus clientes, los que sí quieren, ¿no? O sea, los que sí quieren mantener de Sí, sí, pronto sí, sí. esa relación, ¿qué te ha funcionado? Yo creo que primero entender muy bien cada perfil de cliente, que es importante para cada uno, pero además comprometerse con la causa del cliente. Ok, Eh, como la Cuando uno, visión.
¿Te refieres como a esa causa, De pronto tiene propósito que un ver poco un poco con más? el objetivo que hablábamos ahora. Qué estás buscando? ¿No? Y te lo digo en mi caso personal, por ejemplo, que nuestro principal producto son conferencias para Sí, eventos corporativos. Cuando yo le pregunto a mi cliente cuál sería el éxito después de que me presente, que tú digas lo máximo, logramos el objetivo, ¿cuál es ese objetivo? Y me dicen que la gente tome conciencia, que la gente cambie su conducta, que la gente le dé la oportunidad a tener el cliente al centro, que la gente deje de dar tanto descuento, según el tema, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿será que uno en 90 minutos logra eso? Entonces eso nos hizo devolver y decir, probablemente el éxito no es solamente que yo haga un buen performance, que el show sea espectacular, que la gente se divierta, que la gente aprenda, sino que eso tenga continuidad, que eso quede tan grabado que a la gente no se le olvide. Y ahí empecé a implementar hace muchos años técnicas para que a la gente literalmente nunca se le olvide. Desde el nombre, como bueno, bonito, carito, te das que enamoran, etcétera, el show, la disfrazada, salir con la la espada, experiencia, alto eso a impacto, la que la gente gente... le queda como, qué pesar este señor lo que le toca hacer, Dios mío. Y yo hago chiste con eso, pero lo que estoy logrando con eso, Alex, es que la gente siempre se va a acordar del señor que se disfrazó para decir, defiendan el precio a capa y espada con esta espada, ¿no? Y eso a la gente le queda acá, por años. Segundo, dije, tenemos que crear herramientas para que la gente vuelva sobre el concepto. Entonces, a cada asistente le damos un material impreso con las memorias del tema, con tips, ¿no? 50 formas de enamorar a un cliente, 50 argumentos de para que diferenciación, puedan etcétera, volver a... a que la gente vuelva con esas tácticas para implementar y unas cápsulas que entregamos que son como unos videos cortos con unas reflexiones para trabajar en el equipo, para que la gente lo baje a su equipo. A veces viene nomás el líder de la zona, pero luego llega a su zona a tener que trabajar con el equipo. Entonces, cuando me devuelvo a esto de lo que tú me preguntabas, ¿cómo hace uno para que esto perdure, para que la gente realmente se conecte? Es cuando yo entendí que es que el desafío de mis clientes era más allá de un show, ¿qué más tengo que hacer? Entonces, a eso íbamos con el éxito del cliente. Entonces, cuando uno no se escuda solamente en decir, yo entregué lo que me dijeron, mi producto está aquí, la conferencia quedó, la clase se la entregué, yo soy un gran profesional, problema suyo. Ahí estamos en problemas, porque estamos desconociendo que si bien es responsabilidad del cliente, y eso lo tenemos clarísimo, muy pocos proveedores hacen el esfuerzo extra para que su cliente logre el mejor resultado posible, incluso si eso implica complementar la oferta inicial. Me causó una pregunta de eso y es, he visto y me pasó a mí que muchas veces uno le encanta dar más, pero también hay una línea en donde uno ya está dando en exceso de más. ¿Y cuál es De como acuerdo. esa delgada línea que tú de pronto has visto y es como hasta dónde es ese lugar sano de dar un poco más? Porque muchas veces uno ya se bota a volverse el salvador del cliente y ya uno se transforma no como el líder que te está acompañando a generar una transformación, porque al final la empresa es la que tiene o la persona tiene que generar la transformación, uno facilita las herramientas, pero Uh muchas -huh. veces las personas buscan es como ese salvador, esa persona que te saque de ciertos momentos o circunstancias que has podido vivir tú, o sea, hasta qué Y línea ahí, has dicho, uff, claro, primero, por eso y por eso lo que hablábamos ahora, Alex, de establecer la expectativa. ok, Si uno llega y dice, mire, yo resuelvo A, B y C, yo no voy a ser el salvador de D, E, F, G, ese es otro problema. O hacemos otro programa si es que está dentro de mi alcance, o no soy yo y le recomiendo a alguien. Pero si uno no establece este límite, termina uno diciendo, ya que estás aquí, ¿tú qué opinas de no sé qué? ¿Por qué no miramos tal vaina? Y empieza uno a meterse en camisa de 11 varas, que además es irresponsable, porque te estás metiendo en terrenos donde no tienes suficiente experiencia probada para que el proceso sea expedito, sencillo, práctico y que funcione. Entonces, primero es establecer muy claramente esta expectativa para uno definir el alcance, qué vamos a lograr, qué no vamos a lograr, ¿ok? Y hasta dónde vamos a llegar. Lo otro es cómo no darle en exceso a un cliente. Para mí tiene que ver, y si lo miramos en términos comerciales, por ejemplo, con equidad. Yo he criticado siempre mucho si uno se afloja mucho frente a un cliente por presión del cliente, por ejemplo, en términos de precio, en términos de qué más me vas a dar, y también incluye esto, y uno afloja, afloja, afloja. Si eso no va para todos los clientes, estamos siendo injustos con los clientes. Porque lo que me encuentro a veces es que el cliente que más llora, que más pelea, que más exige, que peor nos trata, es el que mejores condiciones obtiene. Pero aquel cliente que ha sido fiel, leal, que no alega, que no pelea el precio,
es el que no obtiene las mejores condiciones. Y eso es un tema de inequidad comercial. Entonces, yo lo que digo es, uno tiene que sentirse cómodo. Entonces, yo cada vez que tengo que negociar con un cliente, yo tengo unas políticas muy claras. Hay descuentos por volumen, hay unas concesiones de acuerdo a X, Y, Z, perfecto. Pero si no tengo la posibilidad de sostenerlo en el tiempo, para mí no es algo viable. Y ese es para mí el límite, ¿no? Y que uno sabe cuando no se siente cómodo. Entonces, si el tema empieza a ser, primero, claridad, y segundo, que sea un tema muy estructurado como política y no según personaje, y no según presión o conversación que tenga, sino es así, y por esta razón, el tema es ese. Entonces, yo creo que eso es lo que le da a uno un poco la equidad y el espectro para saber hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar. Y no mostrar el hambre, ¿no? Que yo creo que no hay nada peor que uno Sí. mostrar la necesidad como eh, pone al cliente inquieto. Cuando uno cede demasiado también le preocupa, porque dice, Como, este sí, no va a sí, lograr, todo se lo damos. Bueno, y el no va a tercer lograr. tip, No, primero, claro, duda de que lo vamos a ejecutar, pero sí, segundo dice, a este precio que lo estoy doblegando, usted no va a ser capaz, no la va a lograr, no le va a dar la matemática. Y pasa, ¿cuántas? Lo vemos en infraestructura, ¿cuántas obras se quiebran? Y ahora vaya a cualquier otro nivel, ¿cuánta gente calculó mal el tema y resulta costándole mucho más de lo que había vendido? uy, ¿No? es total. Listo. Y ese tercer tip, entonces ya tenemos los primeros dos y ese tercer tip que tú dices, uff, Yo esto le va a diría, gustar a todos ustedes. Yo diría algo, algo muy sencillo y suena muy amplio, pero es la experiencia, el servicio, la sonrisa, la forma como uno trata a la gente. Mira, es impresionante. E incluso en esferas tan, digamos, aparentemente estructuradas, tan jerárquicas como el mundo corporativo que son nuestros clientes, estamos tratando con seres humanos, con personas que están agotadas con mil desafíos, que tienen mil cosas por hacer, abrumadas. El sentido del humor, por ejemplo, he visto que funciona impresionantemente y no me refiero a que tenga que ser chistoso, pero sí a tener una sonrisa, ¿no? A hablar Como una buena coloquialmente, energía, como una buena una buena vibra, energía, una total, buena onda, total. hacer las cosas fáciles, ¿no? No a que todo sea un drama, sino como, claro, con mucho gusto, mira, vamos, ¿qué más necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿En qué más podemos hacer? Mira, se me ocurre esta otra cosa. Esta disposición de uno servirle al cliente genuinamente, donde el cliente lo vea a uno no como un proveedor, sino realmente como alguien que está esmerándose porque le vaya bien y que lo hace de una manera genuina, cálida, cercana, coloquial, eh, digamos que siente mucha confianza. Y yo creo que eso es lo que un cliente más necesita, saber que puede confiar en la persona que tiene al frente, que lo que le va a decir es la verdad, que no le va a hacer promesas que no pueda cumplir, que siempre va a hablar con transparencia y honestidad, que cuando algo salga mal también le va a decir. Es más valioso que ser perfecto, Alex. El Va. cliente no busca perfección, busca transparencia. Los clientes saben que las cosas fallan, todos sabemos que las cosas fallan, y no de nosotros. Puede ser que el buque no llegó con el pedido, puede ser que tuve un percance, puede ser cualquier cosa puede pasar. Puede ser que me extralimité en una promesa, lo que sea. El cliente sabe que eso pasa. Lo que no tolera es que no le digas y que de verdad no haya transparencia de decir, mire, la embargué, este es el resarcimiento, esto es lo que vamos a hacer, o esto es lo que podemos trabajar. Es como El ese cliente hacerse sabe, cargo. claro, saber a qué se atiene, pero a veces nos la pasamos ocultando la mala noticia de que la entrega ya no va a ser el 22, Y sino que va a empieza uno a ser... dibujarla y a Y dibujarla ya y ya cuando la contagia llegué, es demasiado tarde, el cliente ya no va a poder ya llegó reaccionar. y la persona. Oye, David, mira que estoy aquí y como para dar así como una ráfaga de preguntas acá de nuestra comunidad que están acá Uh -huh. como súper conectados y es, desde tu perspectiva, hablando de diferenciales, esas tres características de personalidad que hace diferente a un vendedor en esta nueva era digital que tú dices, vea, uff, un vendedor que tenga estas tres características de personalidad, hablando diferencial, sé que, o lo que has tú podido percibir, va a hacer que usted sea diferente en el mercado. ¿Qué has podido ver? Lo primero, y yo creo que esa no es solo de ahora, sino será de siempre, es vocación de servicio, Ok, de ayudar a los. Dos, el manejo de las herramientas, el uso de la tecnología, el poder apalancarse en cosas que le ayuden a nuestro cliente o bien sea a autogestionarse, a simplificar las cosas, a mantenernos en contacto. Y yo diría tres, que también es histórica, pero sigue siendo súper importante, conocer muy a fondo lo que vendemos. Que se encuentra uno con gente que no conoce muy bien todas las funcionalidades, todas las alternativas, todo el alcance, para qué sirve, para qué no sirve, no conoce la competencia, es decir, estudiar, prepararse, hacer la tarea. Que si uno se llama asesor, pues que asesore, ¿no? Y no que sí, venda, sino que realmente haga honor a esa palabra.
Buenísimo. Vamos con otra acá también de Fiorella, parte de nuestra comunidad en Perú. Nos pregunta acá, ¿qué herramientas tú has podido utilizar para trabajar en la diferenciación de tus productos o servicios, además de, no sé, encuestas o focus groups, como para de pronto entender muchísimo más cómo generarle valor a tu cliente, como qué otras cosas has podido, digamos, experimentar? Siempre para nosotros ha funcionado mucho la observación, es decir, la reacción de la gente. Para mí, incluso las encuestas y eso, siempre se las tomo un poco con pinzas, porque una cosa es lo que la gente desearía que pasara y otra cosa es su conducta real. Entonces, para mí no hay mejor prueba que realmente probar prototipos o empezar a hacer ensayos de cuál puede ser elementos que para la gente resuenen. Si uno le pregunta a un cliente, oiga, ¿qué cree usted que hace falta para que realmente lo diseñemos acá y nos diferenciemos? La gente empieza a lucubrar cosas, pero quién sabe si el día de mañana pague por ellas. Cuando uno, en cambio, intenta eso y ve si la gente jala, si la gente paga, si la gente reacciona, si el mercado tiene tracción, estamos frente a un buen diferencial. ¿Qué fue lo que pasó en nuestro caso? Yo te diría, nuestro diferencial en nuestro negocio es la forma como contamos las cosas. Yo no inventé nada, ni los conceptos llevan 100 años. Servicio, diferenciación, el precio. Nuestro único diferencial es la forma como lo contamos. Y esto lo hice como un proceso de prototipo. Yo empecé a poner sonidos en las presentaciones, luego a hacer medio alguna que otra gesticulación, luego una espada de plástico, hasta que hoy tenemos un vestuario absolutamente espectacular, pero porque Con espadas, es cierto, fui sí. viendo la reacción de la gente. Pero tú crees que esto hubiera surgido si yo algún día le pregunto a la audiencia, ¿a ustedes qué creen que les hace falta aquí arriba? Nadie me iba a decir que un señor se disfrace de gladiador, nadie. Tenía uno que ir testeando, pero entonces a donde voy es, claro, es importante, pero sobre todo la prueba de fuego final es empezar uno a ensayar estos diferenciales y ver si realmente calan en la gente. Ahí sí no hay otro juez. Tremendo. Mira que acá hay dos preguntas un poco más, yo creo que personales y me gustaría, sería muy interesante y es, ¿qué pudieras preguntarle o qué, si pudieras ir al pasado y hablar con el niño que fuiste, qué le dirías? Que confíe más en sí mismo. Y siempre me lo he pensado. Yo creo que, bueno, nos debe pasar a mucho, pero uno crece con muchos temores y no siendo consciente de sus propias capacidades. Eh, Uno a veces le da mucho más valor a lo que hacen terceros, desconociendo el gran esfuerzo que cada uno de nosotros conlleva. A mí personalmente me ha costado mucho en la vida creerme el cuento, ¿no? Y te digo, y a estas alturas, después de tantos años y digamos mucha agua debajo del puente, siempre uno, yo creo que este tema de autoestima y de valorarse Como y el de síndrome del impostor otra realmente, vez llega en algún claro, momento, como que uno dice, pero madre, ¿será que yo soy tan bueno? Tal cual. Y ese mensaje que yo lo pienso mucho a ese niño, o cuando era niño es ese, es creer en sí mismo, ¿no? Confía en tus capacidades, todo va a estar muy bien. Eh, Eso. tremendo, tremendo. Ya para ir cerrando, David, de verdad, muchísimas gracias. Yo quiero preguntarte qué se viene ahorita para David Gómez, para Bien Pensado. Sé que pude tomar el taller de cómo escribir un libro de negocios, muy recomendado para que vayan todos los que quieren sacar su libro, como yo en este momento estoy siendo mentoreado por el equipo de David y David. ¿Qué viene para Bien Pensado, David Gómez? Cuéntanos un poquito cómo, qué está pasando como en tu mundo ya de manera empresarial, personal. Sí, sí. Digamos, continuar con esta misión que tenemos, Alex. Ya van 7 libros. Te mencionaba ahora, acaba de salir Contigo hasta la muerte, el Contigo arte hasta de la muerte. cultivar, el arte de cultivar clientes de por vida. Y cada uno de los libros es una herramienta que estamos poniendo a disposición de los empresarios. Esa es un poco nuestra obsesión. Como te decía al comienzo, siempre nuestra causa fue cómo le damos herramientas a la gente para que pueda vender mejor, para que evite tener que bajar los precios de más, para que logre la lealtad de sus clientes. Entonces, cada uno de estos libros o conceptos contribuye a esa filosofía y a esa misión, a ese propósito que tenemos. Entonces, de aquí en adelante seguirán más herramientas, seguramente vendrán más libros para el resto de nuestros días, siempre buscando qué otra falencia creemos que podría resolverse o qué aspecto podría un empresario, o un vendedor, un comerciante mejorar para que le vaya mejor en su negocio. Esa es nuestra obsesión. Entonces, cada libro es como una pieza del rompecabezas que se va armando siempre y va robusteciendo esto que cada persona puede trabajar en sí misma. Entonces, el futuro es ese. Por ahora estamos pues muy metidos con el nuevo libro, pero siempre buscando casos en las trincheras, en las calles, conociendo gente que la está logrando para que de verdad veamos que lo podemos hacer.
porque esa es nuestra gran vocación, disminuir la tasa de mortalidad de las pymes. No, pues David, primero pues tenés acá unos aliados, de verdad. Sé que pues están haciendo muy bien las cosas de una manera práctica, contundente y también con mucha base. Entonces, pues felicitaciones por todo ese proceso. Y obviamente como este es el podcast de Más Conciencia son más ingresos, siempre le hacemos esta pregunta a nuestros invitados y es, ¿cuál fue ese concepto interno tuyo? Como ese pedacito de información que te hizo un clic y le dio 180 o hizo un cambio de perspectiva hacia tu negocio o hacia tu vida, como ese concepto que tú agarraste y entendiste y dijiste, "Jue- ma, esto era lo que yo necesitaba como para poderle dar la vuelta a muchos retos, bueno, no sé cuál fue en tu caso, para poder tener como Mira, ese concepto de conciencia que te generó más ingresos como tal. fue un entendimiento hace muchos años de que el origen de todos los problemas de los negocios era la falta de diferenciación. Para mí ese como el bombillo que dije, claro, si el cliente no percibe diferencia va a decir por precio, pues, suena muy evidente. Y de ahí acuñé casi que una frase que para mí es mi moto, mi filosofía, y es, los malos clientes se pierden por precio y los buenos por mal servicio. Y eso para mí conlleva toda la filosofía de todo lo que trabajo todos los días de mi vida, en todos los libros, en todas las conferencias, y es, no todos los clientes son para uno. El que quiera comprar barato puede que no sea mi cliente, está perfecto, pero aquel que sí quiere, por amor a Jesucristo, no lo deje ir. Entonces, casi que esa frase enmarca todo mi trabajo, toda mi obra, toda mi historia, porque Es es como como el ese estandarte que movimiento, llevas. claro, como que dije, venga, es que costar más no es pecado, es que hay gente que regalado es caro, a lo mejor no es para uno. Entonces, empezaron a hacer muchas cosas clic, pero todo se originó por esa reflexión de, si el cliente no percibe diferencia, decidirá por precio, que para mí fue como un mind opener, que dije, todo el sentido. Ahora hay que diferenciarse, y ahí arranqué, 14 años estamos en esto. Listo, David, ¿dónde te pueden seguir? ¿En qué redes te pueden buscar como para que te puedan encontrar? Lo más fácil es, yo diría, en la página web están todos los enlaces a todas las redes, es bienpensado.com. Allí tenemos además muchos recursos descargables, gratuitos, PDFs, hay videos, hay más de 2000 artículos de diferentes temáticas alrededor de todo esto. Entonces, digamos que ese es como el hub de todo el contenido y toda la información, y ahí están los enlaces a Instagram, a Facebook, a LinkedIn y a las redes que manejamos. Bueno, buenísimo, David, de verdad, muchísimas gracias por esta pequeña masterclass sobre diferenciación, de cómo tener recurrencia. Nos encantaría tenerte en otro, hablando más ya como tal de tu libro, porque sé que puede generar mucho más valor de lo que está en el libro. Y de verdad, a todos ustedes que estuvieron con nosotros, escuchándonos, viéndonos, recuerden, más conciencia son más ingresos. Y hoy tuvimos a David Gómez con el estandarte de la diferenciación y realmente preservar y conservar a nuestros clientes. Un abrazo a todos. Excelente, gracias Alex.